leerlo nuevamente. Bien, Levítico capítulo 9, del verso 1 al 4, vamos a ver nuevamente instrucciones que fueron dadas por Moisés a Aarón. Ahora ya están a punto, como les decía, están a punto ya de ponerse al servicio y de comenzar a presentar también ya los sacrificios del pueblo. Previo a esto, ellos han guardado 7 días en comunión con Dios y han guardado cada una de las ordenanzas, tal como lo decía el capítulo 8, la última parte, ¿no? Les decía de que guarden estas ordenanzas de día y de noche por 7 días, ¿no? Después de haber visto cómo se han lavado, todo lo demás, vamos a ver aquí a ellos están en comunión con Dios. Entonces, mira las instrucciones que le da, dice, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Esto, esto que va a tomar Aarón es pero para él mismo, para la expiación de él y como holocausto de él. Por eso que el verso 3 mira lo que dice. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, ahora los hijos de Israel, es decir, ahora lo del pueblo, ¿no? Lo del pueblo dice. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto, asimismo un buey, un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Entonces, nuevamente, Aarón, después de haber estado estos 7 días con sus hijos dentro del tabernáculo, ahora nuevamente, cuando aperturen el tabernáculo, va a tener que presentar 2 sacrificios por él mismo. ¿Cuál? El de expiación y el de holocausto. Y también va a presentar por el pueblo expiación, holocausto y sacrificios de paz, que tenía dos partes, ¿no? Una parte que era ¿cómo se podría decir? Un carnero para sacrificio de paz y la segunda parte que era una ofrenda amasada, ¿no? Entonces, todo eso va a tener que presentar por el pueblo. Y entonces, él va a tener que seguir estas instrucciones, ¿no? Entonces, tiene que alistar todo esto y Moisés le está diciendo, alisten todo esto porque llegó el momento de poner en práctica todo lo que se le ha venido enseñando. Ahora sí se va a poner al servicio del pueblo y al servicio de Dios. Va a comenzar, como quien dice, su trabajo. Pero hay una promesa, mira, ¿cuál es la promesa en el verso 4? La última parte dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Esa es la promesa, que si Moisés, si Aarón y sus hijos hacían todo conforme a lo que Dios está mandando, hay una promesa que Dios se les va a aparecer, es decir, que la presencia de Dios se va a manifestar a él y al pueblo. Entonces, vamos a ver la obediencia entonces de Aarón y sus hijos y vamos a ver cómo se cumple esta promesa. Mira lo que dice el verso 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Este versículo nos resume, ¿no? Ciertamente lo que Moisés está pidiendo que traigan, ¿no? Están trayendo, dice, todo eso conforme a lo que mandó Moisés, pero no mandó Moisés, sino Moisés de parte de quién hablaba, de parte de Dios. Y ciertamente dice, ellos van a traer todo esto al tabernáculo de reunión y vino toda la congregación, ¿no? Delante de Jehová. Ahora mira lo que dice, verso 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Por segunda vez se los recalca, ¿no? Le está diciendo, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová. Muy bien, han llegado a traer cada uno lo que se les ha pedido, esto es lo que Dios ha mandado, hacedlo. Hacedlo está diciendo, hacedlo tal como se les ha indicado. ¿Y qué sucederá? Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Entonces, la gloria de Dios fue prometida. Iba a venir la presencia de Dios. Pero previo a eso tenía que haber una fe y una obediencia de parte del pueblo. ¿Me dejo entender? No es que ya, como Dios dijo que va a venir su gloria, que venga, no. Sino tenía que haber una fe y una obediencia de parte del pueblo. Verso 7. Comienza entonces ahora nuevamente los rituales, ¿no? Y dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. ¿Qué es lo que va a hacer Aarón? Primero va a presentar sacrificio por su expiación
y un holocausto de parte de él. Recordemos que holocausto es ofrenda completa para Jehová y expiación viene a ser esa ofrenda en reconocimiento de que él era pecador. Entonces Aarón podría haber dicho, pero eso ya lo hice, ¿no? Porque hemos visto que él, después de haber sido lavado, haber sido ungido, haber sido vestido con la vestidura sacerdotal, después de haber estado en comunión con Dios, también había presentado 3 sacrificios, ¿se acuerdan? De expiación, de holocausto y de consagración. Y Aarón pudo haber dicho, pero ya lo hice. Pero vemos ahora nuevamente, se va a tener que volver a hacer este sacrificio. ¿Por qué? Porque ahora va a estar delante del pueblo, porque ahora va a estar como ese servidor del pueblo, pero como también como ese servidor de Dios. Y va a tener que volverlo a hacer, ¿no? Entonces, esto habla de que no es que ya presenté mi sacrificio una vez y ya, sino que constantemente él tiene que reconocer que él también es pecador, al igual que el pueblo, sino que constantemente él tiene que reconocer que él también necesita presentar un sacrificio completo para Dios, al cual lo llaman holocausto. Y mira, dice, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. ¿Moisés decía esto de su propio criterio? Claro que no. Moisés decía esto de parte de Dios. De tal manera que Aarón no podía presentar la ofrenda del pueblo, la expiación del pueblo, el holocausto del pueblo, el sacrificio de paz de parte del pueblo, las ofrendas amasadas o de cereales de parte del pueblo, si primero él no presentaba por sus propios pecados, si primero él no se consagraba. Pero ya lo hizo a puertas cerradas, pero ahora lo tiene que hacer de manera pública, para que el pueblo vea que Aarón mismo, en él no hay ninguna gloria, sino que Dios le está dando la oportunidad y Dios es el que ha establecido que él sea el sacerdote, pero es igual de pecador que el pueblo. Y va a obedecer a Aarón, mira lo que dice el verso 8 al 10. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. ¿Qué es lo que va a degollar? El becerro de expiación. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, esto que dice Moisés es porque Jehová lo había mandado. Y ya no vamos a explicar definitivamente este sacrificio porque lo hemos explicado en muchas oportunidades, pero en resumen, ¿de qué trata este sacrificio? De un reconocimiento de que él también es pecador y necesita que sus pecados sean expiados. Y él tenía que poner ahora su mano sobre la cabeza de este sacrificio en reconocimiento de que por culpa de él, este animal inocente está siendo sacrificado. De esa manera tenía que reconocer él que él también es pecador. Nosotros, si decimos ser siervos de Dios, si decimos querer servir a Dios, hoy en día también seguimos teniendo la misma necesidad de perdón de pecados, al igual que cuando nos convertimos, al igual que el primer día de nuestra conversión. No es que como ahora yo ya tengo un tiempo en el Señor, pero como yo ya hice mi oración de fe hace muchos años, pero como yo ya me bauticé, entonces me olvido del sacrificio de expiación. Y en últimas instancias, nuestro sacrificio de expiación, ¿quién es? Cristo. De tal manera que necesitamos permanecer conscientes quién es Cristo. Necesitamos permanecer con la esperanza, con la fe puesta en quién? En el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Cristo. Ninguno de nosotros podría decir, yo ya creí en Jesucristo años atrás, hoy en día ya no necesito creer. No es que lo vas a volver a crucificar de nuevo, pero necesito volver nuevamente a la cruz. Constantemente necesito recordar que no es por mis años de cristiano, no es porque ya me bauticé, no es porque ya me sé ciertos libros de la Biblia, sino es por su sangre expiatoria que me ha expiado, por su sacrificio. Es por él. De la misma manera, Aarón y su familia tenían que recordar esto en cada servicio que ellos hacían constantemente. No es porque ellos ya tenían ciertos años sirviendo a Dios, ya no necesitaban hacer este sacrificio. Hace 7 días lo han hecho y ahora nuevamente lo están haciendo.
para que quede constancia que son pecadores. De la misma manera nosotros, mis hermanos, todos necesitamos del sacrificio expiatorio que es Jesucristo. Pastores y recién convertidos, líderes y personas que recién están comenzando, todos necesitamos recordar que nuestro sacrificio expiatorio, ¿quién es? Jesucristo, y que no hay ningún mérito en nosotros. ¿Qué más tenía que presentar Aarón? Mira lo que dice el verso 12 al 14. También les dice que ahora va a presentar el sacrificio de holocausto por sí mismo. Degolló a sí mismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Y ahora Aarón, después de haber presentado el sacrificio expiatorio, ¿qué es lo que va a presentar? El sacrificio de holocausto también por sí mismo, también el sacrificio de parte de él. Todavía no ha presentado nada de parte del pueblo. De la misma manera, ¿de qué nos habla el sacrificio de holocausto? El sacrificio de holocausto nos habla de esa entrega completa, de ese simbolismo en que cuando ellos entregaban este sacrificio, lo quemaban por completo y en pureza para Dios. Y eso es lo que necesita recordar Aarón nuevamente, que su consagración a Dios es día a día, no es una sola vez y ya. No es que yo me consagré para Dios años atrás, sino todos los días necesito consagrarme para Dios. De la misma manera, así como a Aarón le es necesario a él y sus hijos, a pesar de que ya están sirviendo en el tabernáculo, les es necesario presentar sacrificio de holocausto como muestra de su consagración y su entrega completa, su dedicación completa a Dios. A nosotros también nos es necesario día a día vivir Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Por tanto, hermanos, os ruego que presentéis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Eso no es de un día, eso no es una oración, eso no es una poesía que lo pude haber hecho años atrás, eso tiene que ser todos los días en mi vida. Así como el sacrificio expiatorio tengo que tenerlo latente en mi vida, el significado del holocausto, de consagrarme completamente para Dios, también necesito tenerlo todos los días. No es porque ya obtuve un título o no es que ya tengo cierto nivel de espiritualidad y ya no necesito. Entregarse por completo a Dios no es un acto, sino es una vida continua de consagración. No es algo que yo ya hice tiempo atrás, es una vida continua. Quizás comenzó con un acto de fe, quizás comenzó con una confesión de fe, quizás comenzó con un arrepentimiento, así como un matrimonio. Comienza con una ceremonia y hay un acto ahí y hay una promesa, palabras bonitas, pero eso nada más no es matrimonio. Dice, hoy has ido al matrimonio, dice la persona, ¿no? Pero el matrimonio es esa vida que llevan a dos personas hasta la muerte. De la misma manera, nuestra entrega completa a Dios no es un acto, sino es una constante. Debe de ser un estilo de vida. En nuestro estilo de vida, en cómo vivimos, en cómo actuamos, en cómo decidimos, se tiene que ver si realmente somos holocausto para Dios, nos estamos entregando por completo a Dios. No, yo ya le servía a Dios antes, hermano, le cuento, yo predicaba y todo, sí, eso era antes. ¿Cómo estás hoy? Hoy se está cumpliendo Romanos 12:1 en tu vida. Hoy te estás presentando de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable. No, pero ayer sí. Hoy es la pregunta. ¿Cómo estás hoy, ahora? El sacrificio de holocausto tenía que estar latente en la vida de Aarón y sus hijos que servían en el tabernáculo. De la misma manera, recordar que nosotros somos llamados a presentarnos completamente para Dios como sacrificio vivo, tiene que ser todos los días de nuestra vida. Todos los días necesitamos ser holocaustos, entregarnos completamente para Dios. Amén. Y recién ahora, mira, va a presentar por el pueblo. Una vez que ellos hacen esto, recién van a, ahora sí, presentar a favor del pueblo. No al revés. Si yo no me estoy entregando completamente al Señor,
Si no estoy reconociendo que soy pecador y es por la obra preciosa de Cristo, que Él es el que ha expiado mis pecados, ¿cómo puedo pretender servir al pueblo? Es algo incongruente. ¿Cómo puedo decirle al pueblo, reconoce a Jesucristo como tu sacrificio expiatorio? ¿Cómo puedo decirle al pueblo, conságrate a Dios como un holocausto vivo, agradable a Dios, si yo no lo hago? De la misma manera, si tú tienes esa oportunidad de compartir con alguien más de Cristo, ¿cómo lo puedes hacer si tú mismo no te has consagrado a Dios? Si tú mismo no lo estás haciendo. ¿Cómo le puedes decir a una persona, busca de Dios si tú no estás buscando de Dios? ¿Cómo le puedes decir a alguien, ora, Dios responde si tú no le oras a Dios? ¿Cómo le puedes decir a una persona, lee la Biblia, que la Biblia te habla si tú no la lees? ¿Cómo le puedes decir a una persona, congrégate si tú no te congregas? ¿Te das cuenta? El orden es primero los que han reconocido que han sido redimidos, rescatados por Dios, los que se han entregado a Dios ahora tienen esa autoridad, por así decirlo, van a poder testificar al pueblo y decir, háganlo ustedes también. Y cuando el pueblo vea y diga, si Aarón y sus hijos lo hacen, a pesar de que ellos están en el tabernáculo sirviendo a Dios, ¿por qué no nosotros? Verso 15, mira lo que le va a decir ahora al pueblo. Ofreció también la ofrenda del pueblo. ¿Te das cuenta? Ahora es del pueblo. Y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, para el perdón de pecados del pueblo. Y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, ¿no? Primero presentó, ¿qué cosa? La ofrenda de expiación del pueblo. Punto número 16 dice, y ofreció holocausto y hizo según el rito. Nuevamente, ahora presenta holocausto también por el pueblo. Verso 17 dice, ahora en el verso 17 vamos a ver, dice lo siguiente, ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar. Además, dice, además del holocausto de la mañana. Y además va a presentar una ofrenda de parte del pueblo. Era una ofrenda de granos o de cereales, al que lo llamaban masas de hojaldre y todo lo demás. Eso de parte del pueblo se lo va a presentar. Verso 18 al 21 vemos el sacrificio de paz del pueblo. Mira lo que dice. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y así, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, dice, y él y las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha lo meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y finalmente vemos en esta última sección entonces que presentan sacrificio expiatorio del pueblo, holocausto del pueblo, ofrenda de cereales del pueblo y sacrificio de paz de parte del pueblo. 4 sacrificios de parte del pueblo lo va a venir y lo va a presentar ante Dios. Entonces ahora sí vemos a Aarón y sus hijos ya sirviendo a Dios a favor del pueblo, trayendo los sacrificios, las ofrendas de parte del pueblo, ¿no? Presentando todo esto de parte del pueblo, enseñando al pueblo que tienen que hacerlo así y así. Pero una vez que ellos primero han cumplido con Dios, también presentando sus sacrificios. Y esa también es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no solamente es recordar que Cristo ha muerto por nosotros. Nuestra responsabilidad no solamente es consagrarnos nosotros a Dios, sino nuestra responsabilidad también es enseñar a otros a que entiendan que Cristo se ha sacrificado por ellos. Esa es la responsabilidad de todo cristiano. Por algo decimos que somos sacerdocio santo. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento. Por algo decimos que somos real sacerdocio. ¿Para qué? Para enseñar esto al pueblo, para enseñar a esto a los demás, que ellos también necesitan ver al sacrificio expiatorio que es ¿quién? Cristo. Y cuando las personas entienden que Cristo es su sacrificio expiatorio, ¿qué es lo que van a entender ellos? Primero, que son pecadores y que necesitan de ese sacrificio. Es nuestra responsabilidad transmitirlo eso a los demás, pero no transmitírselo en el sentido de acusación,
Porque si yo le digo, tú eres pecador, acusándolo, no tiene sentido, porque yo también soy pecador. Aarón y sus hijos también eran pecadores. Ellos le testificaban al pueblo. Así como nosotros hemos entregado sacrificio expiatorio porque reconocemos que somos pecadores, ustedes tienen que hacerlo. Y invitaban a que el pueblo lo haga. De la misma manera nosotros debemos de decir, así como yo he reconocido que soy pecador y que Cristo es mi sacrificio expiatorio, te animo, te invito a que tú también lo hagas. Eso es compartir el evangelio. No decirle a una persona que es pecador por acusarlo, sino como testimonio, testificando que necesita a Jesucristo como ese sacrificio expiatorio. Así como nosotros hemos presentado holocaustos, también el pueblo tiene que presentar holocaustos y lo presentaba. Nosotros también necesitamos decirle a las personas, necesitas consagrarte completamente a Dios. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. A que las personas que nos rodean, que están a nuestro alrededor, también se consagren a Dios, se entreguen por completo a Dios, pero porque yo también lo he hecho. Hermano, no cometas el error que yo cometo. Yo estoy andando mal con el Señor, pero tú no andes mal. Ese es un consejo aguado, ¿no? No cometas mis errores, mira, porque yo también debería de creer en Cristo, pero tú sí crees, tú ve yendo, ¿no? Yo después voy. No es la manera. La manera es yo ya acudí a Cristo. Cristo ha transformado mi vida. Me estoy entregando por completo. Te invito a que tú también lo hagas. Ese es el orden. También los sacerdotes tenían que enseñar y presentar los sacrificios o las ofrendas de cereales del pueblo. ¿Y qué eran las ofrendas de cereales? Las ofrendas de cereales eran las ofrendas de agradecimiento del pueblo para con Dios. De la misma manera nosotros tenemos que enseñarle al pueblo, a las personas que necesitan ser agradecidas con Dios. Y cuando digo que tienen que ser agradecidas con Dios, me refiero en su servicio a Dios. ¿En qué hago para Dios? Hay diversas maneras de servir a Dios. Hoy en día hay diversas maneras de darle esta ofrenda de cereales. En el tiempo levítico era así, pero hoy en día dice conforme a lo que cada uno propone en su corazón. ¿Qué puedes proponer en tu corazón? Orar por tu prójimo. ¿Qué puedes proponer en tu corazón? Compartir el evangelio a alguien más. ¿Qué puedes proponer en tu corazón? Ayudar al necesitado. ¿Qué puedes proponer en tu corazón? Bendecir a los niños. Muchas cosas que podemos proponer en nuestro corazón. Eso es lo que nos dice, porque la ofrenda no es otra cosa más que un agradecido en respuesta a lo que Dios está haciendo en mi vida. Y eso debemos de enseñar a las personas, a que sean agradecidos con Dios. No a decirles, estás obligado a presentar tus diezmos y ofrendas. No, no es una obligación. Tiene que ser algo que nace. Pero eso muchas veces se enseña, ser agradecidos con Dios. Amén. Así como a nosotros se nos ha enseñado. Las cosas que a mí me impacta cuando de pronto recibo una llamada, una u otra hermana me dice, pastor, ¿en qué puedo apoyar? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo apoyar en el misterio de niños? Y eso nace en el corazón de ellos porque están entendiendo lo que Cristo ha hecho o está haciendo en su vida. Pero en ningún momento esto debe de ser una obligación, pero somos llamados a enseñar. Y finalmente, ¿qué más presentaban? Presentaban la ofrenda de paz, ¿no? Del pueblo. ¿Y qué era esta ofrenda de paz? Era un banquete prácticamente, ¿no? Nosotros de la misma manera debemos invitar a las personas a que tengan ese banquete con Dios, esa comunión con Dios, a que estén en paz con Dios y que disfruten de esa comunión con Dios. Pero no podemos hacer nada de estas cosas si primero nosotros no reconocemos que Cristo es nuestro sacrificio expiatorio y que necesitamos entregarnos como holocausto para Dios. A eso hemos sido llamados y eso nos muestra el libro Levítico. ¿Y quieres ver cuál es el resultado final de todo esto? Mira cuál fue el resultado final de todo esto. Verso 22 dice, antes de llegar al verso 22 al 24, una de las más grandes desgracias del ser humano y también del pueblo mismo es cuando el ser humano le da la espalda a Dios, es decir, cuando el ser humano está enemistado con Dios, cuando el ser humano rompe su comunión con Dios. Y su pueblo también más adelante rompió esa comunión con Dios y ahí comienzan a asumir consecuencias
de su desgracia, pero la desgracia comenzó cuando rompieron la comunión con Dios. Pero aquí se da algo contrario, mira, cuando ellos hacen conforme a lo que Dios ha instruido, se da lo contrario. Verso 22. Previo a leer el verso 22, ¿qué le habían prometido si ellos hacían tal como Jehová había mandado? Dijo, ¿no? Y la gloria de Dios se mostrará y Dios se presentará. Y mira lo que dice el verso 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Después de haber presentado estos sacrificios del pueblo a Dios, ahora él bendice al pueblo y desciende. ¿De qué manera puedes bendecir a tu prójimo? Enseñándole que Jesucristo es su sacrificio expiatorio, enseñándole que necesita consagrarse a Dios como holocausto vivo, agradable a Dios completamente, enseñándoles de que debe de vivir, celebrar su comunión con Dios. Eso nos somos llamados a celebrar, de enseñar al pueblo, y así lo estamos bendiciendo. Bendición no es dar una propina a alguien. Eso alivia su necesidad momentánea. Pero si tú le enseñas a que busque de Cristo el verdadero sacrificio expiatorio, que se consagre como holocausto completo para Dios y que viva en comunión con Dios, eso es bendecir al prójimo. Eso es mucho más duradero. Eso hizo Aarón. Y después descendió, y mira lo que dice, verso 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo nuevamente. Y mira lo que dice ahí. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y descendió la gloria de Dios. Y lo pudo evidenciar todo el pueblo. Y eso fue la mayor bendición. Pero viene a ser un resultado, fue una promesa ciertamente, pero una promesa en la que se les dijo si hicieren conforme a Jehová ha mandado. Muchas personas hoy buscan tener la presencia de Dios en su vida, estar en comunión con Dios, pero no quieren obedecer o no queremos obedecer lo que Dios demanda de nosotros. Pero no queremos tener a Jesucristo como nuestro sacrificio expiatorio, pero no nos queremos entregar por completo a Dios, pero no queremos ser agradecidos con Dios, pero sin embargo queremos tener la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifestó, la gloria de Dios se manifestó cuando ellos fueron obedientes. Así como más adelante la presencia de Dios se va a retirar cuando ellos caigan en pecado y en desobediencia. Mis hermanos, hoy en día nosotros tenemos una promesa mayor, que el Santo Espíritu de Dios ha venido a habitar en nosotros en el momento que hemos reconocido que Jesucristo es nuestro sacrificio expiatorio. Y sabes qué, Él no se va, pero se contrista cuando de pronto nosotros no nos estamos entregando como holocausto completo a Dios. Ese Espíritu Santo se contrista. No hagas que se contriste, sino muy por lo contrario, día a día, conságrate a Dios. Recuerda que Jesucristo es tu sacrificio expiatorio, que en Él tus pecados han sido perdonados. Entrégate completamente a Dios y la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida. A eso en el Nuevo Testamento se le llama llenura del Espíritu Santo. 24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto como las grosuras sobre el altar, y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y ciertamente el fuego, ¿de dónde vino? De la presencia de Dios, y quemó todo el holocausto en respuesta de que esto está siendo agradable a su presencia, de que ha sido hecho conforme a sus mandamientos. ¿Lo ves? Qué interesante es ver esto, ¿no? Entonces, para terminar, mis hermanos, muchas veces el ser humano hace las cosas al revés. ¿Cómo que hace las cosas al revés, pastor? Muchas veces primero queremos presentar la ofrenda de paz. Primero queremos estar en paz con Dios. Y después, si estamos en paz con Dios, voy a ser agradecido con Dios, le voy a servir a Dios. ¿Has dicho eso? Señor, si tú haces esto o aquello en mi familia, en mi vida, entonces te serviré, entonces seré agradecido contigo. Y si soy agradecido contigo, entonces me consagraré a ti, entonces seré holocausto.
Y último, recién reconoceré que Cristo ha muerto por mis pecados. Eso es hacer las cosas al revés. El orden es, primero sacrificio expiatorio, primero reconozco que soy pecador y que Cristo murió por mis pecados. Segundo, como entiendo esta verdad, ahora en agradecimiento me entrego completamente a Dios como holocausto. Y cuando me entrego completamente a Dios como holocausto, voy a ser agradecido con Dios, voy a presentarle mi ofrenda de agradecimiento, mi servicio a Dios. Y como le estoy presentando mi servicio a Dios, ahora voy a disfrutar de mi comunión con Dios, de mi sacrificio de paz. Ese es el orden correcto. Todo comienza con el sacrificio expiatorio, que es Jesucristo. Al revés no funciona, va a fallar. Por eso que las religiones fallan, porque hacen las cosas al revés. Quieren hacer obras para que sus pecados sean perdonados y eso no va a funcionar. Comienza con un reconocimiento, con una confesión de pecado. Yo te invito a ti que me estás oyendo ahí en tu lugar, a Delí, Julio César, Keila, a todos los que están ahí, a todos los que van a escuchar este video. Jamás pretendas hacer las cosas al revés. Todo comienza reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo como nuestro sacrificio expiatorio. Segundo lugar, entrégate completamente a Dios en respuesta a ese sacrificio expiatorio. Tercer lugar, sírvele a Dios como una ofrenda de cereales, de agradecimiento a Dios con acción de gracias, no por obligación. Cuarto lugar, vive en comunión con Dios. Disfruta de tu ofrenda de paz. Celebra tu comunión con Dios. Quinto lugar, esto enseña a los demás. Solo así podrás enseñar a los demás. De lo contrario, ¿cómo vas a enseñar al resto si tú no lo haces? Esa es la labor de un real sacerdocio. Esa es la labor de la iglesia. Esa es la labor de esa nación santa al cual llama Pedro en su carta. Esa es la labor de cada uno de nosotros. ¿Qué tal lloramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos exhortas, Señor, a cada uno de nosotros a buscarte, Señor. Gracias porque tú ciertamente, Señor, has muerto por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque de lo contrario, Señor, no podríamos presentarnos completamente a ti como holocausto, Señor, si antes tú no nos purificas, Señor, si antes tú no nos limpias, Señor, de cada uno de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas a presentarnos día a día, Señor, como ese sacrificio agradable a tu presencia, Señor. Gracias porque nos permites servirte en agradecimiento a lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Y gracias porque nos permites estar en comunión contigo día a día, Señor, a estar en paz contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Amén.